Bienvenido a Relatos de Ciudades Olvidadas, donde cada piedra, cada calle y cada sombra cuenta una historia que el tiempo intentó borrar. Imagina caminar por una calle estrecha de Roma, rodeado de edificios que han visto pasar siglos de historia, turistas, comerciantes, peregrinos, guerras y silencios. Nada parece fuera de lugar, nada llama la atención. Y sin embargo, sobre tu cabeza, oculto entre muros que parecen comunes, existe un corredor antiguo, largo, angosto y deliberadamente invisible. Un pasadizo construido no para ser admirado, sino para salvar vidas. Un túnel pensado no para el pueblo, sino para el poder. El Passetto del Visione no es solo una obra de arquitectura olvidada. Es la huella física del miedo. El rastro de una época en la que gobernar Roma significaba vivir bajo amenaza constante. Para entender por qué alguien decidió construir un corredor secreto en pleno corazón de la ciudad, hay que viajar a una Roma muy distinta a la que conocemos hoy. Una Roma donde la fe y la política eran inseparables, donde los enemigos no siempre venían de afuera, y donde una noche podía marcar el fin de una dinastía, de un papa o de una familia entera. Durante la Edad Media, Roma no era la capital romántica del arte y la cultura que hoy atrae millones de visitantes. Era una ciudad peligrosa, fragmentada, dominada por luchas internas, clanes poderosos, traiciones y venganzas. El poder no era estable. Se disputaba. Se tomaba y se perdía. Y quien lo ostentaba sabía que cada día podía ser el último. Los papas, lejos de ser figuras intocables, vivían rodeados de amenazas, no solo de invasiones extranjeras, sino de nobles romanos, familias rivales, conspiradores y hasta antiguos aliados. En ese contexto, la arquitectura dejó de ser solo una expresión de belleza o fe. Se convirtió en una herramienta de supervivencia. El Passetto del Visione nació de esa necesidad. No como un capricho arquitectónico, sino como una respuesta directa al caos político y social de la época. Construir un corredor elevado, oculto, que conectara puntos estratégicos de la ciudad, era una forma de anticiparse a lo inevitable. Porque en la Roma medieval, los ataques no se anunciaban, llegaban de noche, en silencio, con antorchas, cuchillos y ejércitos improvisados. El pasadizo permitía huir sin ser visto, moverse sin exponerse, escapar cuando las puertas principales ya estaban tomadas. Pero levantar una estructura así no era sencillo, no solo por la complejidad técnica, sino por el secreto que debía rodearla. El mayor desafío no era construirlo, sino ocultarlo a plena vista. El Passetto debía integrarse con los edificios existentes, confundirse con las murallas, parecer parte del paisaje urbano. No podía llamar la atención. No podía despertar sospechas. Cada arco, cada muro, cada tramo fue pensado para pasar desapercibido, y lo logró. Durante siglos, la mayoría de la población romana vivió sin saber que sobre sus cabezas existía un corredor reservado para los momentos más oscuros. Este tipo de pasadizos no eran exclusivos de Roma, pero pocos alcanzaron el nivel de sofisticación y simbolismo del Passetto del Visione. No se trataba solo de huir, se trataba de mantener el poder incluso en la derrota, de garantizar que, aunque una fortaleza cayera, el gobernante pudiera seguir vivo para negociar, reorganizarse o regresar. Era una red de seguridad invisible, un seguro contra la traición. Y en una ciudad donde la traición era moneda corriente, eso valía más que cualquier ejército. El nombre mismo del pasadizo remite a símbolos de poder. El Visione, la serpiente, ha sido históricamente una imagen asociada a linajes, astucia, vigilancia y dominación. No es un animal elegido al azar. Representa la capacidad de moverse en silencio, de atacar cuando nadie lo espera, de sobrevivir en entornos hostiles. El corredor llevaba ese espíritu. No era un camino de honor, era un camino de emergencia. Un recordatorio de que incluso los más poderosos debían tener una vía de escape. Roma estaba llena de corredores ocultos, pasajes secretos y rutas subterráneas. Pero el Passetto del Visione destacaba por su función directa ligada al poder central.
No era un túnel de comerciantes ni una vía militar común. Era un pasaje reservado, limitado, conocido por muy pocos. Su existencia se transmitía de forma selectiva, casi como un secreto de Estado. Y eso lo hacía aún más efectivo. Porque en una época sin planos públicos ni mapas detallados, el conocimiento era poder. Saber por dónde huir podía marcar la diferencia entre vivir o morir. La construcción del pasadizo también revela algo más profundo: el reconocimiento implícito de la fragilidad del poder. Quien ordenó levantarlo sabía que su posición no era absoluta, que los muros visibles podían caer, que las guardias podían traicionar, que el pueblo podía rebelarse. El Paceto no es una muestra de fortaleza, sino de lucidez, de aceptar que gobernar Roma significaba estar siempre preparado para lo peor. Con el paso del tiempo, el corredor fue cambiando de función, a veces usado, a veces olvidado, pero siempre presente, como una cicatriz en la ciudad. Incluso cuando ya no era necesario, seguía allí, recordando épocas de tensión extrema. Su sola existencia habla de una Roma que vivía en estado de alerta permanente. Una ciudad donde el poder se ejercía desde la desconfianza. Hoy, el Paceto del Visione se presenta como una curiosidad histórica, un pasadizo antiguo que despierta fascinación y misterio. Pero reducirlo a eso sería un error, porque este corredor no es solo piedra y ladrillo. Es la materialización del miedo institucionalizado. La prueba de que incluso las figuras más influyentes de la historia vivían con la certeza de que alguien, en algún momento, intentaría derribarlos. Caminar por Roma sin saber del Paceto es recorrer una ciudad incompleta, porque bajo su belleza actual se esconden decisiones tomadas en la oscuridad. Decisiones que no buscaban gloria, sino supervivencia. El pasadizo fue construido para momentos que nunca debían ser públicos, para huidas que nadie debía presenciar, para salvar a quienes, irónicamente, eran vistos como intocables. Y tal vez lo más inquietante de todo, no sea que exista un corredor secreto en el corazón de Roma, sino que haya sido necesario. Que alguien haya dicho, con total claridad: necesitamos un camino para escapar, porque eso nos recuerda que la historia no la escriben solo los vencedores, sino también los que huyeron a tiempo. El Paceto del Visione es el eco silencioso de esas decisiones. Un pasaje olvidado que sigue susurrando una verdad incómoda. En Roma, el poder nunca estuvo a salvo, y por eso, alguien construyó un camino invisible para sobrevivir a la noche. El Paceto del Visione no solo fue un corredor de escape. Con el paso del tiempo, se transformó en algo mucho más inquietante. Un espacio cargado de rumores, de relatos transmitidos en voz baja, de historias que nunca quedaron del todo escritas pero que sobrevivieron en la memoria popular. Porque cuando un pasadizo existe para huir, también existe para ocultar. Y Roma, más que ninguna otra ciudad, sabe cómo convertir el silencio en leyenda. A diferencia de otros corredores secretos que quedaron claramente asociados a un evento histórico puntual, el Paceto del Visione fue utilizado de forma intermitente, casi fantasmagórica. Aparecía en los momentos de crisis y desaparecía cuando la calma volvía. Esa intermitencia alimentó la sospecha. ¿Quiénes lo usaron realmente? ¿Cuántas veces se abrió cuando la ciudad dormía? ¿Cuántas figuras importantes pasaron por allí sin dejar rastro? Las crónicas oficiales son escasas, y cuando faltan los documentos, nacen las historias. En Roma comenzó a circular la idea de que el pasadizo no solo servía para escapar, sino también para desaparecer. Nobles caídos en desgracia, emisarios incómodos, personajes que sabían demasiado. No hay pruebas concluyentes, pero la lógica de la época lo permite. Un corredor oculto, fuera de la vista pública, era el lugar perfecto para mover personas sin testigos, no solo para salvarlas, sino también para borrarlas del mapa político. Algunas leyendas hablan de habitaciones laterales, pequeñas estancias que no figuraban en ningún plano, donde se retenía a personas durante horas o días. Lugares sin ventanas, sin marcas, sin identidad. Espacios pensados para el olvido. Nadie puede confirmar su existencia, pero tampoco se puede negar.
porque Roma está llena de espacios así, lugares que no aparecen en los mapas turísticos, pero que existen entre muros antiguos. El miedo era el verdadero motor de estas historias. El miedo del pueblo a un poder que no veía pero sentía. Porque cuando una autoridad puede desaparecer en medio de una revuelta y reaparecer días después en otro punto de la ciudad, se vuelve casi sobrenatural. El Paceto alimentó esa percepción. El poder parecía omnipresente, incluso cuando huía, incluso cuando estaba acorralado. Con el paso de los siglos, cuando las luchas medievales quedaron atrás, el pasadizo perdió su función original. Ya no era necesario escapar de turbas armadas o conspiraciones constantes. Pero no fue demolido. Nadie quiso hacerlo. Y ese detalle es clave. En una ciudad que se reconstruye una y otra vez, que derriba y reutiliza sin pudor, el Paceto quedó en pie, como si tocarlo fuera una mala idea, como si removerlo pudiera despertar algo que era mejor dejar enterrado. Durante el Renacimiento y los siglos posteriores, el pasadizo comenzó a ser visto como una reliquia incómoda. No encajaba con la nueva imagen de Roma como centro del arte, la belleza y el humanismo. Recordaba una época más oscura, una época donde la supervivencia importaba más que la estética, y por eso fue relegado al olvido. No se lo promovió, no se lo explicó, simplemente se dejó ahí, esperando. Ese olvido parcial es lo que lo hace tan poderoso hoy. Porque el Paceto del Visione no fue destruido, pero tampoco fue plenamente integrado a la narrativa oficial. Quedó en un limbo histórico. Y ese limbo es terreno fértil para el misterio. Hay guías que lo mencionan de pasada, historiadores que lo citan sin profundizar, vecinos que juran haber escuchado historias de abuelos y bisabuelos sobre movimientos nocturnos, pasos, sombras. En el imaginario popular, el pasadizo comenzó a adquirir un carácter casi maldito. No por fantasmas, sino por lo que representaba. El miedo a la traición. La idea de que el poder siempre tiene una salida secreta mientras el pueblo queda atrapado. Para muchos romanos, el Paceto simbolizaba la distancia eterna entre quienes gobiernan y quienes obedecen. Un corredor que no estaba hecho para todos, solo para unos pocos elegidos. Incluso en tiempos modernos, cuando se intentó estudiar el pasadizo con mayor profundidad, surgieron resistencias. No siempre oficiales, pero sí culturales. Como si excavar demasiado en su historia fuera remover heridas antiguas. Porque el Paceto no habla solo del pasado. Habla de una lógica que sigue vigente. La lógica de los pasajes ocultos, de las decisiones tomadas lejos de la vista pública, de los planes de escape que existen incluso cuando todo parece estable. Roma es una ciudad construida sobre capas. Cada época dejó algo atrás. Pero pocas estructuras condensan tanto simbolismo como este corredor olvidado. No es grandioso, no es bello, no está pensado para ser admirado. Y justamente por eso es auténtico. Representa la historia sin maquillaje, la historia tal como fue vivida por quienes temían perderlo todo de un día para el otro. Hoy, cuando algunos tramos del Paceto pueden identificarse desde el exterior, pocos transeúntes levantan la vista. Caminan debajo sin saberlo. Y esa es quizás la metáfora más perfecta. La mayoría vive su vida sin notar los caminos ocultos del poder, sin preguntarse cuántas salidas secretas existen mientras ellos solo conocen la puerta principal. El Paceto del Visione no necesita exageraciones ni elementos sobrenaturales para resultar inquietante. Su verdadero peso está en lo que revela sobre la condición humana, sobre el miedo, sobre la necesidad de control, sobre la certeza de que incluso los más poderosos planean su huida. No por cobardía, sino por supervivencia. Al final, este pasadizo no es solo una curiosidad romana. Es un recordatorio incómodo. Las ciudades más bellas esconden las decisiones más oscuras. Y a veces, la historia más importante no está en las plazas ni en los monumentos, sino en los corredores estrechos que nadie quiso mostrar. El Paceto del Visione sigue ahí, silencioso, invisible, cumpliendo su función original incluso hoy.
no salvar cuerpos, sino proteger secretos. Porque en Roma, los muros hablan, pero algunos prefieren seguir callados.